Silvia Belbusi es consultora internacional en temas de derechos humanos, género y políticas públicas. Y nos habla sobre la trata de personas y el impacto que tiene en el planeta. La trata es un delito que tiene números sombra. Eso quiere decir que, como tratan de que sea invisibilizado, nunca tenemos realmente los números concretos, es decir, los números de rescate, de asistencia, de protección que tenemos sobre víctimas de trata, que es el modo en que podemos detectar y entender qué número de casuística tenemos, no se condice en general con la realidad. Entonces, a mí me gusta mucho una organización que se llama Free the Slaves, que trabaja en territorio y recolecta información de todo el mundo. Y ellos mencionan unos 40 millones de personas en situación de trata con distintos fines en todo el planeta al día de hoy. Y esto, digo, sigue siendo un número sombra. Por supuesto, hay distintas regiones más o menos afectadas, pero la región latinoamericana siempre es una región muy sufrida. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos distintos ejes que convergen, digamos, desde la falta de desarrollo, desde los niveles de corrupción de nuestros gobiernos, de los niveles de pobreza, hacen que la gente empiece a buscar oportunidades no siempre teniendo la información correcta. Y entonces les tratantes están muy atentos y van a buscarte al barrio. En general te ofrecen cosas que parecen creíbles, algunas son demasiado buenas para ser creíbles, pero siempre tenemos que tener el foco en que las redes de trata tienen perfecto conocimiento, están capacitados, como si fuera una agencia de recursos humanos, en identificar los perfiles que más probablemente sean más fáciles para engañar y para captar de distintos modos. A veces es con engaños, a veces es con violencia. Bueno, hay distintos indicadores y también esos indicadores dependen un poco del tipo de mercado en el que uno va a ser explotado. Recordemos que las redes de trata lo primero que hacen es tratar de desubjetivarnos y convertirnos en mercancía. Entonces, por ejemplo, si nos hacen una oferta demasiado buena, como por ejemplo, mira, te venís a España, es una de las típicas ofertas, te venís a España, te ayudamos con el viaje y luego lo pagas con tiempo, no hay problema y trabajarás como recepcionista en un bar o para cualquier cosa. O mismo si nos dijeran que estaríamos sujetas a una situación de explotación sexual, luego las condiciones no se cumplen. Porque uno podría decir, digamos, con los niveles de desesperación, de falta de desarrollo, de falta de oportunidades, bueno, ok, puedo llegar a estar en esa situación un tiempo y luego salir. Pero luego ni siquiera, porque ni siquiera te pagan, si te torturan, si te obligan a hacer todo lo que quieran que hagas. Por ejemplo, en la Argentina en un momento se armó una asociación de meretrices y empezaron a decir que esto era una cooperativa. Bueno, yo he tenido que asistir casos que estuvieron bajo esa supuesta cooperativa y lo que resultó era que no les pagaban, que cuando, por ejemplo, no querían tener un pase, les decimos allí, con un prostituyente, es decir, con un cliente, eran forzadas, eran violadas, eran castigadas duramente. Entonces, en general, volviendo a lo que preguntabas, tenemos que ver cuáles son las condiciones que nos están ofreciendo. Cuando vamos a hacer una migración, sea interna o internacional, tenemos que verificar cuáles son las características, las condiciones del trabajo que nos ofrecen. Tenemos que tratar de poder identificar esa empresa. Por ejemplo, empresa ABC en tal provincia, en tal región,
te quiere contratar para hacer tal cosa. Bueno, perfecto, entonces me iré a internet y buscaré si existe la empresa ABC y qué cosas surgen en las redes, que hoy por suerte eso facilita un poco la búsqueda para hacer una migración más informada. Pero muchas veces incluso vienen familiares o gente conocida de otra época, una compañera de la escuela primaria, que primero fue victimizada y luego, como una estrategia de supervivencia, tuvo que salir a captar a otras mujeres. Entonces viene y te ofrece y tú crees que todo estará bien porque la conoces, la conocías de niña y entonces nunca te va a engañar. Y sin embargo, la situación de vulnerabilidad y de amenaza muchas veces que esa otra mujer está sufriendo hace que lleve a captar a otras nuevas víctimas. Entonces, diría que lo que tengo que hacer cuando alguien me hace una oferta de un trabajo en otra región es informarme. La migración tiene que ser informada siempre. Muchas veces yo les estoy diciendo que verifiquen en las redes y quizás están yendo a una zona donde no hay internet, ¿verdad? Nos ocurre, en nuestros países esto ocurre. Entonces tenemos que tratar de verificar quizás con algún organismo estatal, a ver si esa empresa existe, acercarnos a la alcaldía, tratar de que cuando vamos a hacer un movimiento tan fundamental en nuestra vida que posiblemente nos deje aislados de todos los seres que conocemos y confiamos, saber a dónde estamos yendo, dejar la información lo más precisa posible. Sin embargo, nos pueden decir que nos llevan a tal lugar y luego nos llevan a otro, ¿verdad? Pueden usar incluso este tipo de engaños. Entonces, es importante entender, tratar de informarse, saber cuáles son las líneas gratuitas de cada país para poder hacer ese llamado en cuanto uno tiene la oportunidad. Existe una innumerable cantidad de formas de explotación. Es decir, la trata es la captación trasladada a una persona para su explotación. Y la explotación, de hecho, es otro delito, pero sí es el fin de la trata. Entonces, la explotación sexual, por supuesto, es una lamentablemente muy conocida. Yo he tenido casos, por ejemplo, de matrimonio servil, especialmente en comunidades gitanas, donde tienen como esta práctica arraigada, más allá de que sea efectivamente una violación a los derechos fundamentales de las personas. Puede ser en el trabajo doméstico, puede ser en los campos, en los frutillares, realmente puede ser en cualquier ámbito del mercado capitalista. Ladrilleras. Una vez recuerdo haber allanado una empresa de maniquíes, fabricaban maniquíes. Digamos, no hay realmente un mercado que no sea oportuno salvo los que están perfectamente reglamentados. Por eso también es tan importante trabajar en redes y tender al trabajo decente, al trabajo regular, en condiciones de respeto de los derechos fundamentales.